Guillermo Madrid, encantado de recibirte. Gracias, don Jorge. Eh, Ahí estuve viendo tu carrera musical y comercial en Estados Unidos, toda la industria también financiera en Nueva York. Director de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Coro Sinfónico, ganador del Grammy Latino. Estuviste en la directiva del Melico Salazar, director ejecutivo del Centro Cultural. Interesante, donde hiciste un programa que lo extendieron para mejorar el bilingüismo, que es un desastre aquí. Profesor universitario y hay muchos programas especiales en la UCR. Memo, hablemos eh, con esta más experiencia, de todo tenés. Eh, yo estoy muy preocupado por la estructura que tiene el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Siento que es una cantidad de instituciones que maneja. Bueno, el ministro no sé qué poder puede tener, porque con distintas juntas directivas, con distintas conformaciones, ¿verdad? Ahora recientemente cambiaron al director Sinclair de la Sinfónica Sinfónica Nacional. Nacional. Aparentemente no se hizo el debido proceso y no solo eso, sino que no se improvisa un director De una orquesta. de una orquesta sinfónica con tantos años, tanta experiencia, tanta capacidad. Eh, bueno, el ministerio tiene una gran labor en Costa Rica, o sea, la música es parte de nuestra Idiosincrasia. idiosincrasia, ¿sí? Y la parte cultural es muy importante, ¿verdad? Curiosamente ahora una de las bandas va a ir A a la, Londres, ajá, la banda de Zarcero. la banda de Tercero. Impresionante, porque es un pueblo que se preocupa por esa parte, ¿verdad? Nosotros las Sí. bandas, yo me acuerdo, yo tocaba cuando hacíamos desfiles en Avenida Central, pero esa, ese espacio musical, eh, es importantísimo en la educación. Creo que en Japón y en otros países europeos también, la educación musical ayuda mucho a la formación de las personas, ¿verdad? Sí, bueno, primero que todo, muy buenos días y gracias por este espacio. Yo creo que la preocupación eh, suya tiene una red de muchos ciudadanos costarricenses que están preocupados eh, porque el elemento cultural, primero que todo, como un derecho del ser humano, está en prácticamente todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos, nuestro lenguaje, nuestra comida, nuestras culturas en términos de tradición, de patrimonio, material e inmaterial, está presente en todos lados. Y creo que una de las labores estratégicas de cualquier país es siempre promocionar y fortalecer esa identidad, esa idiosincrasia. En el caso de Costa Rica, yo creo que pues definitivamente hemos visto, ¿verdad?, una evolución o involución de lo que es la parte cultural. En ese sentido, creo que Costa Rica ha hecho un tremendo esfuerzo a nivel macro para poder llevar un mensaje de paz, un mensaje de democracia, un mensaje de desarrollo, y todo eso lo que ha contribuido es a que muchas empresas internacionales hoy en día sabemos que se establecen en el país, que la industria del turismo sea una industria robusta. Este año, en el 2023, estamos a pocos turistas de romper, como dicen, el récord después de años de pandemia. Más sin embargo, la pregunta es, ¿qué ha pasado con el elemento educativo y cultural? Hoy justamente salen los recientes números o resultados de las pruebas PISA, estas pruebas internacionales, Yeah. donde el país nuevamente retrocede Retrocede. con los números que se tenían en el 2018 y donde además vemos un Ministerio de Cultura que pues en su formación a inicios de los 70s, con realmente pocas instituciones culturales,
hoy en día realmente es una corporación con un montón de empresas que en términos de gobernanza y en términos de visión estratégica de qué se quiere desarrollar con el Ministerio de Cultura, yo creo que nos ha faltado mucho trabajo, mucha planeación. Y yo también considero, haciendo un análisis posiblemente de las últimas 3 administraciones, fueron en este caso 2 partidos políticos que prácticamente de la noche a la mañana tuvieron que asumir un rol a nivel de gobierno sin un plan realmente en muchas áreas, y en el caso del tema cultural, pues realmente no tuvieron tiempo ni siquiera de armar sus equipos, ni siquiera armar prácticamente a quienes iban a ser los líderes en cada una de las organizaciones. Entonces sí siento que el país, desde tal vez mi rol también como administrador, como una persona que ha estado siempre al frente de instituciones, creo que es imperante hoy en día hacer una pausa, pensar realmente si la estructura actual del Ministerio de Cultura responde a las necesidades de hoy y principalmente del futuro, porque creo que pues el hoy ya es poco lo que podemos hacer, pero si queremos como país seguir creciendo y entender que el desarrollo económico debe ir de la mano del desarrollo social, que es educación, cultura y salud, necesitamos un Ministerio de Cultura y Juventud muy robusto que realmente pueda mandar ese mensaje de que Costa Rica es un país donde la democracia, donde la paz y la educación nos distinguen del resto de las naciones. Sí, bueno, hemos hecho mucho, no cabe duda. O sea, como país se han, hay muchas escuelas, eh, vamos a ver, se han creado muchos museos, ¿verdad? Algunos con recursos muy limitados, otros como el que creó el Instituto Nacional de Seguros, muy buen, Un proyecto maravilloso, el Museo del maravilloso, Jade. ¿no? Sí, el Museo de Jade. Eh, pero bueno, como decís, hay que planificar. Lo que no tenemos es planificación. O sea, cada uno de estos instituciones, que son muchas, ¿verdad? Y los museos son un montón de museos, ¿verdad? Y tiene su propia estructura y su propio casi presupuesto y como que no cambia nada. O sea, no hay una visión de cuánto que hay que invertir, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras fortalezas. Hay tal vez, don Jorge, nada más una diferencia importante. Yo creo que la planeación es un ejercicio de la administración, ya es un ejercicio meramente administrativo. Pero usted menciona una palabra, la visión, y eso es lo que hay que empezar. Hay que empezar por cuál es nuestra estrategia que queremos justamente implementar, cuál es nuestra visión, hacia dónde queremos ir con el elemento cultural. Yo creo que eso tiene que estar presente desde los planes de gobierno, tiene que estar muy presente en las mesas de trabajo del Consejo de Gobierno, y todo eso tiene que permear y tiene que escalar, porque todo en la vida, al final de cuentas, son layers, son capas, ¿verdad? Que vamos nosotros como una buena lasaña, ¿verdad? La vamos construyendo una por una. A nivel, por ejemplo, educativo, es preocupante que los estudiantes en las escuelas y colegios, principalmente públicos de este país, ya muy limitadamente reciban artes en términos generales. Eh, eso simplemente no contribuye a la generación de audiencias. Y ellos, como están hoy en día en una serie de dinámicas de redes sociales a través de sus aparatos móviles, yo creo que el Ministerio de Cultura tiene que modernizarse, tiene que estar ahí donde los jóvenes están. Hoy en día la tecnología juega un elemento muy, muy favorable. Yo, por ejemplo, estuve este domingo en el Teatro Nacional de Costa Rica. Me vine de Guanacaste porque quería acompañar a la Orquesta Sinfónica Nacional, al maestro Sancler, que bueno, lo conozco desde prácticamente, fui el primero que lo llamó para que viniera a dirigir en Costa Rica. Pero me puse a pensar, estando en el teatro, que había una asistencia muy buena. ¿Cuántas personas se quedaron sin ver ese concierto tan maravilloso? Con una quinta sinfonía de Beethoven, un concierto maravilloso de Mozart. Y ahí es donde creo yo que sí necesitamos pensar fuera de la cajita, donde los museos hoy en día tienen que pensar más allá de sus 4 paredes y decir,
hay una audiencia, hay un público que está ansioso por también experimentar esto. Si no pueden venir de cualquier zona lejana del país, ¿cómo hago yo para poder llevarles justamente estas propuestas y que de alguna u otra manera estas mismas propuestas sirvan de base para que los profesores en sus escuelas y colegios puedan dejarles algún breve, ¿verdad?, lección, ya sea de los grandes pintores, tanto internacionales como nacionales? El país acaba de perder a un hombre adelantado como lo fue Felo García, ¿verdad? Qué buena excusa para esta semana, última semana de clases, hablar de Felo García, un hombre que no solamente contribuyó a la pintura, al deporte, a la arquitectura, fue un hombre impresionante. Y eso nos genera identidad. Yo creo que lo que hace falta realmente es una visión. Muchas veces seguimos poniendo los ojos hacia afuera cuando tenemos cosas valiosísimas. Y creo yo que a futuro, ¿verdad? A menos que estemos en una escuela de arquitectura de la Universidad de Costa Rica, ¿quién va a saber quién fue Felo García? Y eso yo creo que sí es lamentable porque, bueno, al final, ¿quiénes vamos a ser? ¿Verdad? Nosotros como país tenemos cosas muy, muy buenas. Creo que el respeto por la diversidad es importantísimo en nuestro país, pero sí tenemos también que de alguna manera fortalecer quienes hemos sido en cada una de las figuras, hombres, mujeres que han aportado al desarrollo de este país. No olvidarnos de eso. Yo creo que las zonas francas son excelentes, generadoras de empleo, de oportunidades, de bienestar, pero hoy en día, por ejemplo, yo creo que las instituciones del Estado también necesitan esa alianza público-privada. Es muy importante que yo pueda ir hoy a cualquier empresa, ya sea en un régimen de zona franca o no, y poder decirles, necesito el apoyo para el Museo de Arte Costarricense, necesito el apoyo para un Sistema Nacional de Educación Musical, necesito el apoyo para el Centro Nacional de Cine. Y que estas empresas, de alguna forma, encuentren caminos fáciles para poder hacer aportes que contribuyan. Es muy difícil cuando uno está dentro de la administración pública a nivel interno. Todo el manejo, principalmente, obviamente, a partir de la ley de enriquecimiento ilícito, todo el apoyo de entes privados hacia el Estado se ha vuelto muy, pero muy complicado. Sí. Hay que firmar una serie de documentos, hay que realizar una serie de tramitología y qué sé yo, cualquier hotel que quiera darle hospedaje a algún artista internacional o a un artista nacional, si vamos a hacer un festival internacional de las artes en alguna de las provincias, es todo un trámite burocrático, porque lamentablemente se piensa en muchos de los casos que erróneamente la gente se está aprovechando. Cuando sabemos, y yo puedo decirlo ya casi con 5 décadas de vida y experiencia cultural, porque empecé desde niño, que podría decir que en el mundo artístico realmente son pocos los artistas, a menos que estén ya en otras ligas comerciales, que realmente se han logrado hacer un patrimonio importante económico y donde muchas veces los mismos artistas, los mismos gestores que están dentro del campo son los que han terminado muchas veces invitando al cafecito a ese artista o a esos niños que vienen a una exposición de arte. Tenemos que cambiar, no podemos seguir como estamos. Y salirnos también del campo, ir a la provincia y propiciar, no sé, antes se llamaba la retreta. Las retretas en los parques, que todavía las bandas nacionales siguen los domingos deleitando al público en diferentes espacios. Yo vivo en Heredia y me complace siempre cuando paso por Heredia un domingo en la mañana, pues ver a la banda de conciertos de Heredia, que de paso tiene extraordinarios músicos, todas las bandas nacionales, por ese desarrollo musical que ha tenido Costa Rica ya prácticamente en los últimos 70 años, el nivel de los músicos es impresionante. El nivel de cine es impresionante en este país. La generación de producción de cine es... No, muchachos jóvenes que ya están aventados en hacer películas prácticamente, ¿verdad? Sí, que lo hacen desde conceptos básicos de animación, cortometrajes, hasta lo que podemos ver ya hoy en día, por ejemplo, en un Festival Internacional de Cine Costarricense. Yo creo que sí es importante que como país le demos el lugar a la cultura.
que un ministro de Hacienda, que un consejo de gobierno entienda la importancia. Máxime, Jorge, en estos momentos donde es lamentable la cantidad de pérdidas humanas por homicidios que está viviendo el país. Hay que ir a recorrer las escuelas de este país para darse cuenta en las condiciones en las que estos jóvenes están actualmente. Hay que darse cuenta las condiciones en las que los profesores tienen que dar clases. No es de sorprenderse los resultados de PISA. No es de sorprenderse la deserción estudiantil que hoy en día tenemos. Y eso a mí, en lo personal, me parece que debería ser la prioridad y la preocupación más grande como país. Porque todo lo demás vendrá. Cuando nosotros vamos al extranjero y la persona dice, mira, de Costa Rica, qué país más maravilloso. Y conocen a una persona como nosotros, como tantos buenos ciudadanos costarricenses que hay, dicen, vamos a ir a pasear, vamos a ir a invertir a Costa Rica. Pero eso es por toda una inversión que se ha hecho, que se hizo fuertemente. Sí, pero que ahora se descuidó. Se descuidó y cada vez que La hacemos educación. un análisis incluso de los presupuestos de un Ministerio de Cultura, decimos, ¿por qué cada vez nos cortan más? ¿Por qué, verdad? Más bien, en lugar de defender el fortalecimiento del presupuesto, ¿por qué más bien nos quedamos de brazos cruzados? Y en las escuelas se da clases de música y hay instrumentación y hay esa mística, esa Los números dicen que motivación. menos del 30% hoy en día de las escuelas en Costa Rica tienen profesores de arte, ¿verdad? Entonces es preocupante eso. Con tanta Es que yo veo, tradición. por ejemplo, los nietos míos, bueno, que tienen el privilegio, pues un privilegio de estar en colegios privados, donde de verdad la cultura y toda la creatividad, la innovación, todo lo que significa la educación en el aspecto musical, en el aspecto de arte, le genera a ellos y la felicidad, como vos bien. Creo que los japoneses son en esos, y los chinos también, en todas las culturas se han preocupado mucho porque parte de la educación es ese complemento. Sí, en mi caso vieras que siempre ha sido interesante porque la gente se sorprende, como decir, esa doble cara de haber estudiado administración de negocios y haber estudiado música. Pero es que al final, ¿verdad? Siempre un tío mío, neurólogo, Humberto Salas, neurólogo, mi tío siempre me decía, es la mejor forma de desarrollar ambos hemisferios del cerebro. Y no son excluyentes. Cuando uno hace teatro, cuando uno hace música, cuando uno hace cualquier disciplina artística, todo lo que hoy en día dicen que hay que desarrollar habilidades blandas, ahí se desarrollan. Si estamos haciendo un montaje de una obra de teatro, Tienen que trabajar en conjunto. trabajo en equipo, comunicación, respeto, pasión, compromiso, aparte de las materias que siempre se tienen que llevar. Entonces lo hemos visto como algo totalmente... Es lo mismo que el deporte. El deporte es cultura. Importantísimo, es cultura. El deporte es un elemento cultural, ¿verdad? Y es fabuloso que el país ame el deporte, más allá del fútbol. Cualquier disciplina atlética genera un compromiso, una disciplina, un esfuerzo, superación, un involucramiento familiar que es importantísimo. Yo no hubiera podido ser músico si no hubiera tenido el apoyo de mi familia. Los grandes sacrificios que hizo mi familia, ¿verdad? Tuve una escuela, por fortuna, también que me permitió tanto una escuela comunal en Barba de Heredia, como también la banda del San Francis. Tuve ese complemento, donde podía yo tal vez estar en un colegio escuela en Santa Ana, recibiendo música, pero también mi comunidad, en un programa como el EMAI, que existe en Santa Ana, complementa esa formación. Y creo que eso debería ser el norte de nuestras comunidades, donde en lugares ya sea en Limón, en un Cahuita,
en un Santa Cruz de Guanacaste, en la zona sur de nuestro país, los jóvenes realmente tengan oportunidades, no solamente de llevar sus materias tradicionales, sino aprender la maravilla del arte. La pintura es una disciplina, es un trabajo constante. Es pasar de un pensamiento muchas veces abstracto y plasmarlo en una obra. Es la imaginación. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte. No debemos de pensar que el desarrollo es solamente un edificio No, lleno de escritorios contestando llamadas. imagínense lo que significa de esos muchachos que están en los call centers, eh, tener la oportunidad de tener esos espacios dentro del mismo trabajo, ejercicios de, como vos decís, que dan disciplina, que dan cohesión, que dan comunicación, que dan, y sobre todo, creatividad, innovación. Los, a mí me impresionó mucho una vez que visité Japón y fui a ver un colegio, una escuela, de las horas que se le dedican a las artes. Y aquí las escuelas y colegios privados están ya también dando gran apoyo. Yo creo que Y tenemos, desde niños, ¿verdad? Desde sí, pre-kinder, ¿verdad? tenemos que enseñar a nuestros niños, niñas, de el amor también por sus lugares de estudio, sus centros educativos. A mí me tocó también estar en Corea, en Japón, en temas de trabajo. Y por ejemplo, las últimas 2 semanas se dedican literalmente a embellecer y a retocar El la entorno, escuela la escuela. para el siguiente periodo o para quien venga. Yo tengo un curso en la Universidad de Costa Rica y yo le pido a mis estudiantes siempre que una vez que terminemos la clase, dejemos los pupitres alineados, dejemos la pizarra limpia. Es una norma muy sencilla, pero de gran simbolismo, de gran respeto para quien viene después a ese espacio a dar su lección. Creo que son pequeñas cosas que nosotros deberíamos de hacer. Ahora las principales escuelas y colegios de este país ya salieron de exámenes. ¿Qué podríamos poner a los jóvenes a hacer? Tantas cosas. Con el deterioro que existe en nuestras escuelas, bueno, desde pintar. A ver, no es explotación infantil. Jamás en la vida podemos verlo de esa manera. Es apropiarse de ese espacio educativo y, ¿por qué no? En algún momento nos tocará pintar nuestra casa, nuestro cuarto, en algún lugar remoto donde estemos estudiando, ¿verdad? Y nos va a hacer mejores ciudadanos. Nos va a permitir que cuando venga alguien a cruzar la calle, cedamos el paso. Empecemos a cambiar como sociedad. Yo creo que eso es lo que hace falta hoy en día en un país que está muy violento, en un país donde Con realmente mucho peligro, la mucha droga, muchas agresividad cosas así. en todo aspecto, ¿verdad? ¿Por qué hay homicidios? Bueno, porque hay gente que compra. ¿Qué pasa si a nuestros jóvenes realmente después de sus materias se quedan ahí hasta las 4 o 5 de la tarde? Vamos posiblemente a tener grandes actores. Ya no esa generación de grandes artistas chilenos que vinieron, sino generaciones ya propias en Costa Rica. Así como la Sinfónica Nacional se transforma, donde tuvo una primera camada de muchos músicos que vinieron de otras partes del mundo, ya hoy en día la Sinfónica Nacional está en un rejuvenecimiento, una transformación, pero muchos son músicos que han nacido en Costa Rica, que se han formado en nuestro país, que han salido y que han vuelto, y que hoy en día la Sinfónica Nacional debe ser justamente ese símbolo de paz y de progreso. La Sinfónica Nacional debería de viajar como lo ha hecho, por ejemplo, la Simón Bolívar en Venezuela, a los festivales más importantes en el mundo. Imaginémonos qué pasaría si en enero de este año la Sinfónica Nacional tiene 2 fechas en el Carnegie Hall en Nueva York. ¿Qué mejor publicidad que eso? ¿Cuántas personas no volcarían los ojos? Desde los grandes inversionistas que pagan por estos espacios como el Carnegie Hall o el Lincoln Center,
hasta amantes de la naturaleza, de la paz, de la democracia. Son canales muy fáciles, casi que de explotación mercadológica, si así se quisiese ver. Bueno, Guillermo, es muy importante todo lo que has dicho. Estoy ando medio ronco. Perdón. Pero hay que reflexionar, hay que hacer una pausa. Nosotros tenemos el problema que somos cortoplacistas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, viene un nuevo ministro, entonces piensa de una manera y otro piensa de otra. A veces no dura ni 4 años y esto hay que planificarlo. O sea, lo que invertimos en cultura, todos los instrumentos, todas las escuelas de música, todo eso hay que fortalecerlo. Así es, y creo que esa pausa es necesaria. El país hace prácticamente más de 10 años desarrolló una política nacional de derechos culturales y como una guía estratégica, ¿verdad? Que creo que lamentablemente pues no se ve con la importancia que esa hoja de ruta no se ve con la importancia que merece, pero creo que hay que empezar por ahí, por analizar qué fue lo bueno que se hizo, qué fueron los pendientes, qué se tiene que modificar. Y dejarnos, yo siempre he dicho que el Ministerio de Cultura y Juventud no debe ser un ministerio político. No. Es un ministerio estratégico de desarrollo social, de desarrollo humano. Y que además... Y tienen que tener buenos líderes. Claro. Un gran conocimiento de lo que están Así es, haciendo. hay colegas de un gran conocimiento, de una gran experiencia. Pero así como en el Banco Central o en las juntas directivas de los bancos del Estado, buscamos economistas, personas realmente especializadas, así también el sector cultura necesita de personas con experiencia, que sepan de justamente lo que es el negocio, por decirlo de alguna manera, del arte y del entretenimiento, que puedan entender lo que significan los artistas, el valor humano que ellos tienen como creadores. Es muy importante. No podemos todo medirlo básicamente con indicadores económicos o cuantitativos. Si nos ponemos a realmente a sumar las horas que invirtió un Felo García, una Margarita Bertó, tantas personas en el mundo del arte, ¿verdad? En hacer montajes plásticos, teatrales, musicales, el precio sería imposible. Y yo creo que también eso hay que entenderlo. El país tiene que entender que el invertir en cultura es invertir en la gente y esa inversión realmente nos va a dar réditos como nos ha dado hasta la fecha, porque por ejemplo yo soy fruto también del programa juvenil de la Sinfónica Nacional. Yo considero que hoy en día pues esas generaciones que nos tocó esa maravillosa oportunidad, regalo de recibir lecciones de música del más alto nivel, hoy en día tenemos que de alguna forma pensar en esas nuevas generaciones que vienen para que ellos sean aún mejores y que ojalá, así como hoy en día nos sentimos orgullosos de ver a muchos artistas triunfando en el extranjero, que cada día sean más. El modelo económico tiene que ser de exportación, no necesariamente solo de importación, porque lo que genera riqueza en una economía, en una nación, es justamente el valor agregado que le damos a través de el desarrollo de productos, pero también el desarrollo de talentos. Ahí está, tenemos que ser un país exportador de arte y de cultura. Bueno, Guillermo, muy interesante. Ahí te invitaré el año entrante para que conversemos más. Con el mayor gusto y felices fiestas de fin de año. Y gracias por este espacio. Gracias.